Listo. Pues muy buenos días a todas, a todos. Un gusto saludarlos en este módulo que tiene que ver con el tema del uso de la pauta en el modelo de comunicación política de nuestro país. Esto en el contexto del Diplomado de Procedimiento Especial Sancionador y Derechos Humanos. Primero que nada, algunas conceptualizaciones interesantes que vamos a ver en este tema o con relación a este tema es que es un tema técnicamente muy complejo, es absolutamente árido, es muy árido porque tiene que ver con una serie de conceptos y eh, pues de principios ahora sí que se utilizan en la industria de la radio y televisión que verdaderamente, bueno, a veces nos complican un poco, pero trataré de prescindir un poco de los términos tan técnicos, voy a tratar de explicárselos en términos muy llanos, porque hablar exactamente del uso de la pauta es un tema, pues muy retador, la verdad, o sea, requiere tener conocimiento muy preciso, tener la ley en la mano, tener la ley en la mano, porque habla de tiempos, de cuánto le toca a quién, cómo le toca a cuánto, y luego esto se ve traducido en una pauta específica, en fin, ya lo veremos con detalle, trataré de verlo con mayor detalle, pero tratando de prescindir de los mayores escenarios técnicos. Entonces, creo que una de las partes, uno de los objetivos fundamentales es que tengan muy bien la idea general, ¿no? El concepto general de qué es lo que pasó a partir de 2007 y que se ha ido, pues, especializando y se ha ido generalizando en el tema de la pauta, el uso de la pauta para fines electorales. Primero vamos a empezar a platicar cómo se gestó este tema del modelo de comunicación política de nuestro país. Lo más importante, ¿a qué llamamos el modelo de comunicación política de nuestro país? ¿Y por qué se ha pedido, ¿no? ¿Por qué está así en estos términos? Ustedes saben que nuestro sistema electoral es auténticamente el producto de una serie de reformas, ¿no? Que pedidas por la oposición paulatinamente a partir del año 2000, consistentemente 2000, 2006, 2012, 2018, hoy en día nos tiene en este sistema, pues muy, muy complejo, por llamarlo de alguna manera, muy reglamentado, muy limitado, muy delimitado, lleno de litigios y controversias respecto de interpretación y aplicaciones de los justiciables, los partidos políticos, ciudadanos, etcétera, etcétera. Todo el tiempo están, permítame un segundo, por favor, un momentito, disculpe. Una disculpa, ¿eh? Entonces, decíamos que este proceso de reformas que se ha ido generando para constituir el modelo
electoral, el sistema electoral que hoy en día tenemos, ha sido producto de los reclamos fundamentalmente de la oposición, al final del camino un poco del acuerdo entre todos los partidos políticos, porque desde luego para haber introducido la reforma ha existido también naturalmente pues, la condescendencia, el acuerdo, la voluntad de parte del partido político gobernante de introducir las reformas. Y es que ya a partir de 2000 ya hemos tenido alternancia en el poder, ya lo sabemos, 2 veces del PAN, una vez del PRI, ahora está el Movimiento de Regeneración Nacional en la presidencia de la República, y si bien es cierto, en este periodo último no se han introducido reformas o se están tratando de hacer reformas, pero apenas pues están, como ustedes saben, en suspenso. Realmente, hasta antes de 2018, todas las reformas político-electorales han tenido el consenso de los partidos políticos, la anuencia del partido político en el poder en turno, y han sido solicitadas por la oposición. Estas reformas particularmente, este nuevo modelo de comunicación política es producto de la reforma político-electoral de 2006-2007, donde todas y todos saben perfectamente bien que tuvimos el proceso electoral más complicado, más traumático de nuestra corta historia democrática, en donde, entre otras cosas, se generó el procedimiento especial sancionador, ¿no? Se dio origen al procedimiento especial sancionador con motivo de alguna sentencia, el RAP 17 de 2006, en donde justamente la oposición estaba pidiendo, particularmente el candidato en ese entonces de la coalición por el bien de todos, estaba pidiendo que se pararan algunos promocionales que dañaban su imagen, ¿se acuerdan? Aquellos famosos imágenes de que el candidato era un peligro para México y se le ligaban con ciertos temas. Eso ya lo han visto ahora en el diplomado, pero bueno, se los traigo a la mesa porque quiero que tengan un poco conciencia muy plena, ¿no? De que, o sea, tengan las herramientas necesarias para contestar a la pregunta o al reclamo que existe permanentemente de que nuestro sistema es un sistema electoral, es un sistema arcaico, ya esclerótico, auténticamente burocrático, muy caro, muy complejo, que no resuelve cosas, no, sí resuelve cosas todos los días, está vigilando actitudes, conductas que se supone que deben de estar vedadas y que, bueno, pues todo el día vemos que se las saltan. Está tratando de corregir las posibles inequidades derivadas de las reglas que, insisto, las oposiciones han ido pidiendo con base en todo el día, con base en todas las reformas, perdón. Permítanme también. Entonces, la idea es que identifiquemos qué era lo que pasaba antes de esta reforma de 2007, que fue la que respondió también a los reclamos de la famosa espotización de la política. Muchos de ustedes son muy jóvenes y apenas están incursionando en estos temas, pero estos temas pues llevan más o menos aproximadamente 30 años de estar ya en el debate político jurídico. Y uno de esos grandes temas, esos grandes, pues no mitos, eran hechos, creo yo, que realmente en su momento tenían una relevancia muy importante. Era, insisto, el famoso tema de la espotización. ¿Qué quiero decir con ese tema de la espotización? Es, anteriormente a 2007, los partidos políticos podrían, y los entes privados, las personas ajenas al proceso electoral, podían comprar tiempos de radio y televisión de manera más o menos, pues libre, en favor o en contra de algún partido político, de algún candidato, etcétera, etcétera. Lo que pasó fue que justamente se empezó a ver que eso podía ser determinante para la equidad de un proceso electoral. Y sí, puede ser que sí lo haya sido, ¿no? Nunca hay la posibilidad de medir exactamente este tipo de injerencias, este tipo de elementos, en realidad qué tanto son determinantes o qué tanto son
de peso específico, ¿no? Para la validez o para violentar la equidad de un proceso electoral. Son procesos muy complejos de medir, pero bueno, podríamos decir que en efecto en ese entonces los medios masivos de comunicación, la televisión, el radio, los periódicos en menor medida, mucho menor medida, pero la televisión y el radio eran instrumentos de propaganda política muy importantes. Y ustedes saben que, pues desde luego la propaganda política es una de las herramientas, si no es que la herramienta más poderosa que tienen los partidos políticos y los candidatos, pues para ganar adeptos, ¿no? A partir de la propaganda política, que es un concepto que a partir del sistema de partidos políticos entró en gran efervescencia a principios del siglo pasado, pero que tomó su auténtica dinámica, importancia y significación y fungió como ejemplo a partir de la propaganda establecida por el sistema del Partido Nacional Socialista Alemán, ¿no? Donde ya sabemos todos que Goebbels, ese gran ideólogo, perverso ideólogo del régimen nacional socialista, fue aquel creador de grandes pautas políticas pues para llegar a ese régimen totalitario. Fíjense cómo ese régimen totalitario llega a partir de la propaganda política. La propaganda política es la que permitió, fue el instrumento en ese momento para ideologizar al pueblo alemán y establecer desde ahí sus trincheras de comunicación, ¿no? La idea de la raza superior, la raza aria, la alemana, la anglosajona como la raza superior, el enemigo común, que era desde luego el pueblo judío y el sistema socialista, en fin, toda esa serie de elementos e ingredientes que van formando o que se requieren para formar un régimen totalitario, o sea, de un partido, de una ideología, de creencias únicas, ¿no? Para generar auténticos regímenes poderosos en cuanto a la maquinaria ideológica que se tienen y poderosos posteriormente respecto de su ejercicio de limitación y control de la ciudadanía, ¿no? Los ciudadanos auténticamente en esos regímenes, pues realmente únicamente llenan un espacio como de, pues ahora sí que de feligresía fiel, literalmente, en toda la extensión de la palabra, y que permite pues abrir las puertas a esos regímenes auténticamente pues ausentes de cualquier control político, jurídico, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante ver que esa propaganda política luego fue tomando ya después de la Segunda Guerra Mundial y de la caída de los regímenes totalitarios, particularmente el nazi y ya posteriormente el comunista socialista de la Unión Soviética, pues ha ido tomando perfiles mucho más democráticos. Sin embargo, es cierto que, bueno, pues la propaganda, insisto, es parte fundamental donde los partidos políticos y los candidatos pues dan a conocer sus propuestas, sus ideas, sus políticas públicas, la personalidad propia del candidato, de las candidatas, de los candidatos. Entonces, desde luego que eso existía en nuestro país. Ustedes saben que nuestro país entraba a partir de 96 en nuestro nuevo régimen jurisdiccional de control, de reglas. Y bueno, pues pasaron estos procesos electorales del 2000 y un poco todo esto reaccionaba contra los procesos de 2000 y 2006. Creo que ya lo vimos incluso con este mismo alumnado de este evento, ¿no? Platicábamos justamente la creación del procedimiento especial sancionador, se da con motivo de ese antecedente, les decía yo, que tenía que ver con una propaganda que la coalición y el candidato, en ese entonces el candidato que hoy es presidente de la República, consideraban que era denostativo y que podía mermar su imagen y su derecho político electoral a la igualdad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde crea este nuevo modelo de comunicación política y lo primero que se pide para evitar un poco la inequidad en la contienda, ¿no? Era que hubiera pues una administración de los tiempos oficiales exclusivamente para los partidos políticos, que los partidos políticos no pudieran por ningún motivo comprar ni ajenos, ni derechos ajenos, ni terceros ajenos a las contiendas electorales, ni los candidatos, ni simpatizantes, nadie comprara spots en radio o tiempo en radio y televisión
para generar cualquier propaganda de tipo electoral. Entonces, eso llevó a esta reforma, fíjense que una reforma brutalmente, insisto, compleja en términos técnicos, porque además lo que hizo primero que nada fue tomar tiempos oficiales del Estado. Ustedes saben que las concesiones de radio y televisión son concesiones públicas que se da a privados o que se concesionan a entes privados para su explotación, uso y disfrute. Tienen un tiempo determinado, tienen el régimen especial de las concesiones, pero aquí lo que ocurrió fue que el Estado se reservó siempre tiempos oficiales, pues en términos generales para promover sus actividades de gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, del tiempo que se había reglamentado o que se había reservado el Estado, pues el Estado ahora retomó una parte para efectos de materia electoral y entonces estableció unas reglas primarias básicas. Pero bueno, ese es un poco el contexto donde llegamos a este tema, ¿no? Primero que nada, el tema del 41 constitucional, es un marco constitucional, derecho de los partidos políticos de contar de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades, el uso permanente y acceso a los medios de comunicación social, ¿verdad? Los candidatos independientes también tendrán el derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales, ya los veremos en qué medida, absolutamente muy limitada, y el INE es el único administrador del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión, para dos finalidades: para difundir sus propios fines, el INE y demás autoridades electorales, ya lo veremos con detalle, insisto, para difundir sus actividades y para el ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, pues de establecer sus plataformas, propagandas, conocimiento de candidatos, etcétera, y etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que motivó a llevar esta reforma? Pues particularmente, ¿no?, un excesivo financiamiento público que tenía que ser destinado a esta parte, a la parte de la compra de tiempos de radio y televisión, unas campañas electorales sumamente largas, esta reforma también ya las reduce. Había una carencia en la regulación de las precampañas y en lo que no está regulado, pues auténticamente todos los candidatos, los aspirantes, pues podían hacer prácticamente todo lo que se les ocurriera para promover sus candidaturas. Eso fue lo que generó la regulación, ya lo han visto también con detalle, de los actos anticipados de pre-campaña y de campaña, que hoy en día vemos como todos los días se violan por parte de algunos partidos políticos y de algunos candidatos. Había también un acceso indiscriminado a la contratación de propaganda política en radio y televisión. Como les decía yo, prácticamente aquí incluso existían muchas circunstancias que se prestaban a, pues digamos, a componencias, a componendas, a corruptelas, que posteriormente incidían en el caso del acceso a los partidos políticos. Por decirles algo, el uso de la pauta o la compra de tiempos en radio y televisión no lo hacían al mismo precio para todos los partidos políticos. Tenían precios especiales, tenían descuentos. Un poco pasa como en el negocio en términos, como cualquier negocio en términos generales, ¿no? Ustedes llegan a un hotel y ven ustedes que la habitación está ahí según determinaciones comerciales y legislaciones comerciales como la de la Profeco. Está obligado a que les pongan ahí lo que cuesta una habitación de las del tipo que exista, y siempre, desde luego, por vía de las agencias de viajes, de las páginas de internet, pues se encuentran promociones, precios especiales, y las habitaciones, una misma habitación, no le cuesta lo mismo a diversos pasajeros. Pues exactamente eso pasaba con el tema del acceso a radio y televisión. Los partidos políticos, dependiendo qué partido político, dependiendo con qué relaciones a la televisora o a las televisoras les interesaba tener mejor relación con quienes, pues daba un determinado precio a uno, otro determinado precio a otro. Hacía paquetes especiales, así como lo están escuchando, y pues desde luego eso generaba naturalmente, por ejemplo, que un partido político tuviera más del doble en la práctica de spots que
otros partidos políticos, ¿no? Entonces, eso también se trató de evitar con esta cuestión. No existían normas para regular esta propaganda institucional, o sea, la propaganda también que los ejes y los entes de gobierno existían no tenía regulaciones. Había carencia también de mecanismos de fiscalización eficaces, parcialidad institucional, proselitismo desde el poder, y fueron todas esas condiciones lo que generaron este procedimiento especial sancionador y sus supuestos de tutela, ¿no? Todo, insisto, identificado al respeto de las condiciones de equidad en la contienda electoral. Entonces, lo más importante era, insisto, que el Estado de una vez por todas tomara ya pues el control de esta administración del tiempo, de los tiempos del Estado para efectos de generar mayor equidad y garantía. Entonces les decía yo, de este tiempo particular que el Estado tenía, quedaban a disposición del INE desde el inicio de las precampañas y hasta la jornada electoral. Hay que distinguir muchas reglas, ¿eh? Ahorita vamos a empezar a hacer como una especie como de primeros enfoques generales y luego vamos a ver cómo se aplican estas en qué tipo de elecciones, en qué tipo de periodo, etcétera, etcétera. Del inicio de las precampañas desde la jornada electoral quedarían a disposición del Instituto Nacional Electoral 48 minutos diarios que serían distribuidos hasta en 2 y 3 minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión en el horario de 6 a 24 horas, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se genera una primera regla para que el INE pueda reservar de ese tiempo, disponer de ese tiempo y poder a partir de ahí reservar cada hora espacios de 2 y hasta 3 minutos, pero aquí es donde empieza a traer la complejidad el modelo. Los sistemas de televisión, de distribución de radio y televisión en nuestro país son multimodales o tienen muchísimas repetidoras. Esto quiere decir que la red de televisión nacional, la red de cable de los distintos canales específicos, pues va teniendo coberturas geográficas distintas. ¿Por qué? Porque es la manera en la que las televisoras comercializan la publicidad ordinaria. Entonces, para efectos de las campañas político-electorales, hay que distinguir el ámbito de aplicación, el tipo de la elección que se va a aplicar para efectos de que esto se vaya transmitiendo de manera uniforme y al mismo tiempo, específicamente en cada estado. Estamos viendo ahorita los tiempos específicos que se dan y en qué horario. En intercampañas, el periodo comprendido entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas, el 50% del tiempo de radio y televisión se destinará a los fines propios de las autoridades electorales. Fíjense cómo aquí, en estos periodos intercampañas, se elimina la posibilidad de que los partidos políticos establezcan una publicidad o dispongan de mucho tiempo en radio y televisión, porque se presupone que estamos en este periodo muy chistoso que se genera solamente en nuestro país entre la elección de los precandidatos que van a competir y al inicio de las campañas posteriormente, que es cuando ya pueden empezar a difundir todas sus baterías en la propaganda electoral correspondiente. Se supone que, bueno, no se supone, el instituto debe de controlar el tiempo, particularmente para difundir pues las actividades del INE, del Tribunal Electoral, le da tiempo a los OPLES, si hay elecciones concurrentes, normalmente las hay, a los tribunales electorales locales, y en consecuencia, en ese periodo hay mayor preponderancia de propaganda institucional. Sin embargo, sí se deja espacio a los partidos políticos, pero son para que se establezcan mensajes genéricos por parte de los mismos. No se pueden referir a cuestiones ni a candidatos que tengan que ver con ya con la próxima campaña electoral. Ya después, durante precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de 1 minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, y el tiempo restante se utilizará conforme a lo que determine la ley
Y durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los partidos políticos y candidatos al menos el 85 del tiempo total, 48 minutos. Ya veíamos que las transmisiones tienen que ser entre las 6 y las 24 horas. Y aquí la parte importante es que hay la distribución de tiempos para los partidos políticos son un 30% de manera igualitaria entre todos, incluida además entre candidatos independientes, y hay un 70% proporcional a su fuerza electoral de la elección de diputados federales inmediata anterior. Y los partidos políticos que apenas están compitiendo por primera vez a cualquier cargo de elección popular, únicamente le entran al tema de la parte igualitaria, en tanto no tienen un referente de fuerza de votación. Entonces, cuando no hay campañas, precampañas o campañas electorales federales, o sea, fuera de proceso electoral, al INE únicamente le es asignado el 12% del tiempo total que el Estado disponga en radio y televisión. Fíjense cómo pasamos del 48 al 12, del cual se distribuye entre partidos políticos electorales un 50%, o sea, el 6% de ese tiempo va a ser correspondiente a los partidos políticos, y el 50% restante, el otro 6%, será para también la promoción de autoridades electorales federales y estatales. Entonces, ¿qué es lo que se quiere lograr? ¿Qué es lo que se quiere lograr con este nuevo modelo político de comunicación, este nuevo modelo de comunicación política en materia electoral? Pues que nadie pueda contratar por sí o por terceras personas tiempos en radio y televisión bajo cualquier modalidad. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, tampoco podrá contratar esa propaganda. Y desde luego, tampoco desde el extranjero se puede contratar propaganda naturalmente para efectos de la comunicación política en nuestro país. Estas prohibiciones están también perfectamente referidas a las elecciones locales. Y además de eso, ¿qué se quiere hacer? Pues que el INE lo vigile y lo controle, que esta restricción sea vigilada. Esa es la parte más importante, en mi opinión, de la reforma. Es la primera pregunta que se hicieron quienes hicieron la reforma y desde luego el Instituto Nacional Electoral es: ¿y cómo le vamos a hacer para controlar, para verificar estas pautas de transmisión? Y una de las respuestas fue, o una de las posibles respuestas técnicas que se tuvieron que dar, es que el INE tenía que generar una pauta específica para, déjenme ponerles aquí esto. Permítanme. Lo que se trata aquí es de que el instituto dé exactamente la instrucción a las televisoras, o sea, que no las vigile. Las televisoras le tienen que dar sus documentos técnicos de pauta, que ahora lo vamos a ver, y a partir de ahí el instituto tiene que insertar en esa pauta que le proporciona la televisora cuáles son los mensajes que se deben de ir agendando. Hacer una pauta es dar reglas o determinar el modo de ejecutar una acción. En términos de radio y televisión, particularmente, es un documento técnico en el que se distribuye el tiempo convertido a número de mensajes que corresponde a los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, así como a las autoridades electorales en un periodo determinado, precisando la estación de radio o canal de televisión, la hora o rango en que debe transmitirse cada mensaje y el partido político, coalición, candidato independiente o autoridad electoral al que le corresponda.
¿sí? Eso podríamos decir, ese es el reglamento de radio y televisión en materia electoral de parte de que tiene emitido el Instituto Nacional Electoral, y este es el ejemplo de una pauta particular, que esto es lo que realmente hace el INE. Vean, en esta cuadrícula están aquí los horarios, bueno, aquí está el mes, junio, el día correspondiente del 1 al 24, y aquí están los horarios de transmisión, ¿no? De 6 a 6:59:99, está en blanco de partidos políticos. ¿Por qué? Porque es la pauta comercial de cada televisora. Y a partir de las 7 de la mañana ya empiezan a ser pautados los mensajes del PRI y del PAN, una publicidad comercial, del PRD, del PAN, del PRI, del PAN, del PRI, del PAN, del PRD, PAN, PT y PAN. Y ahí van viendo que con base en ese modelo, con esa hoja de instrucciones que da el Instituto Nacional Electoral a través de su comité de radio y televisión a los partidos políticos, perdón, a las autoridades electorales, a la autoridad, perdón, a las concesionarias de radio y televisión, discúlpenme. Pues entonces el instituto tiene toda una cantidad de cacharros, de servidores y de programas de software computacionales que identifican que cada pauta que está específicamente ordenada por parte de él sea cumplida por parte de las autoridades. Entonces, eso más o menos en términos generales y muy prácticos es un poco lo que pasó de una spotización libre o de una compra libre de propaganda en radio y televisión en materia político-electoral en nuestro país antes de 2006 a este modelo regulado y controlado donde el INE vigila, insisto, que se den exclusivamente esos mensajes a los partidos políticos. Debo decir rápidamente que, desde luego, que esta reforma a los primeros que molestó, incomodó, fueron a los concesionarios de radio y televisión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque les quitó un negocio, una parte del negocio muy importante, y desde luego la posibilidad de hacer tratos particulares con diversos candidatos o partidos políticos a los que ella le interesaba. Era una manera, era una manera efectiva de, perdón que se los diga, pero de ganarse la complacencia de quien posteriormente podría ser, pues, un diputado, un senador, un gobernador o el presidente de la República. Entonces, ese tema generó este problema. Y en un principio hubo muchos problemas para la ejecución de la pauta por parte de las concesionarias, para empezar porque tuvo que haber un proceso de aprendizaje, de acierto y error, en el caso del manejo de los instrumentos técnicos que el instituto tenía a su alcance primariamente para efectos de controlar este tipo de actividades. Entonces, fíjense, para verificar en este caso la pauta del día 2 de junio, el INE tenía que tener ya listas sus grabadoras a partir de las 7 de la mañana para verificar estos espacios de 1 minuto y en su caso de 30 segundos para que estos pasaran. Entonces, si ustedes se fijan, el 1 de junio a las 7:15 de la mañana tenía que pasar un spot de 30 segundos del PAN y además no cualquier spot, el spot que ya veremos ahora cómo se dan, porque se hace un testigo de grabación y se sabe exactamente qué partido o qué spot del PAN va a pasar a esa hora. Es literalmente, es hacer uso de la pauta comercial con tiempos oficiales. O sea, más o menos de esta manera es como las televisoras o las concesionarias de radio y televisión, es como generan y van metiendo su publicidad. Por decir algo, a ti la Huevos Choco SADCB, que me contrataste esta publicidad en esta franja horaria, yo te la voy a pautar dentro de la franja horaria que me la pautaste, pero en el espacio en el que yo considere determinado. Oye, no, yo quiero que me la pases a las 8:30 de la mañana
a las 8:40 de la mañana y a las 8:50 de la mañana. Ah, bueno, eso te cuesta un adicional, pero yo entonces te aparto esos lugares en específico. ¿Sí me explico? Es literalmente compra de tiempo en radio y televisión por espacios de 30 segundos. Aquí ya no es compra, aquí ya es asignación de los tiempos por parte de la autoridad con base en estas reglas de los partidos políticos. Debo decirles que eso en un principio, en la práctica, era un auténtico infierno. Era un auténtico infierno, ¿por qué? Porque había desacuerdos entre las concesionarias, entre el Instituto Nacional Electoral, Federal Electoral en ese entonces, entre los partidos políticos y entre el Tribunal Electoral. Nadie nos poníamos de acuerdo qué le debía corresponder a qué. Y hubo un montón de asuntos en donde, debo de ser sincero, en un principio el tribunal también interpretaba las pautas con las herramientas que él tenía. Y entonces se tuvo que tener en el contexto de las autoridades, de los tribunales, de las televisoras, de los partidos políticos y de la Secretaría de Gobernación, que desde luego a partir de la Dirección de Radio y Televisión y Cinematografía es la que administra y la que tiene los tiempos oficiales del Estado, de los cuales cede estos 48 minutos al INE. Tuvimos que tener un montón de reuniones técnicas para entender cómo se generaba esto y cómo se interpretaba esto. Digámoslo así, para llegar a más o menos hace, ¿qué será? Pues unos 5 años, 6, 7 años. Esto empezó en el año de 2007. Para que en 2014, para que en el año de 2018 esto ya fuera operativo, tuvieron que pasar, compañeros, pues 10 años, pasaditos los 10 años, de ensayo y error de diversas sentencias del tribunal que fueron, pues realmente, insisto, en acierto y error, fueron revocando la manera de generar las pautas por parte tanto de la autoridad electoral, el INE, como de los concesionarios públicos. Simple y sencillamente porque era una materia que no, honestamente, pues no tiene que ver con lo electoral. Esto tiene que ver con la Ley Federal de Radio y Televisión, y hay que entender un montón de conceptos, por ejemplo, si los mensajes o las emisoras son radiodifundidas o no, si son simples repetidoras de lo que hace la señal nacional. Entonces, ahí se dan cuenta de un montón de elementos técnicos y que hacen las televisoras a nivel nacional, por ejemplo, en donde van segmentando su publicidad, sus tiempos, y el instituto tiene que insertar en toda esa diversidad todas sus instrucciones, todas sus pautas, en fin, es auténticamente, se los digo, un auténtico entramado muy, muy complejo. Además que tenemos que ver que en este concepto, desde luego, aquí se introducen diversas leyes, desde lo más sencillo hasta lo más fácil, ¿no? Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ya veamos el 41 de la Constitución, donde tendrán acceso a las prerrogativas, a tiempos de radio y televisión que serán administrados por el Estado, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, que establecen las reglas en las cuales los partidos políticos, los candidatos pueden acceder a estos tiempos de radio y televisión. Luego está el reglamento de radio y televisión en materia electoral que establece el INE y que ya son todos estos requerimientos técnicos, ¿no? Para que se puedan llevar a cabo pues digamos, estas segmentaciones y estas identificaciones de los spots que se tienen que pasar, el reglamento de elecciones, acuerdos del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral. Por ejemplo, un problema práctico que sucede en la televisión comercial es que, por decirles algo, en las zonas conurbadas o metropolitanas, llámese la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y algunas otras significativas del país, pero particularmente en la Ciudad de México, es muy difícil segmentar la señal, por ejemplo, de la elección del Estado de México hoy en día al Distrito Federal, ¿sí? Se supone que cualquier cuestión que se quiera pasar del Distrito Federal para efectos de radio y televisión de algún partido político hoy en día está condicionada a la pauta que tiene el Estado de México. Como ustedes saben, pues estamos
la zona metropolitana, la Ciudad de México está totalmente difuminada y la zona del contorno del Estado de México ha engullido al Distrito Federal y no hay una sola señal para el Distrito Federal. Técnicamente no puede haberla, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es una misma ciudad, ¿sale? Entonces, para esos efectos, las televisoras no pueden segmentar los mensajes, entonces el Distrito Federal, para efectos de radio y televisión, en materia política hoy en día está absolutamente condicionado. La que está vigente es el Estado de México. Oiga, ¿y qué pasa cuando se da el año que viene que se va a dar un proceso electoral federal y al mismo tiempo local en la Ciudad de México? Pues va a pasar lo mismo en el caso del Estado de México. El Estado de México no tendrá ningún tipo de propaganda política, de partido político general, etcétera, etcétera, relacionada con su Estado, sino que aquí prevalecerán la pauta del federal y del Distrito Federal. Entonces, son temas técnicos muy complejos que realmente, para efectos de un diplomado, la verdad es que son demasiada información, es muy complejo, pero vale mucho la pena que adviertan la complejidad del asunto. O sea, estas reglas complejas de las que tiene la electoral, yo creo que de las más complejas que tiene es esta, cómo se administra el uso de la pauta en términos de radio y televisión. De la más compleja es esta, y creo que sí lleva hoy en día, o sí llevó a un buen puerto, la intención de la reforma, que es que hoy en 2023, el Instituto Nacional Electoral, con sus capacidades de monitoreo, sus programas, sus equipos, sus testigos de grabación, es auténticamente unas máquinas impresionantes que si ustedes algún día van al Instituto Nacional Electoral las pueden ver. Hoy en día el instituto puede advertir claramente que nadie compre, nadie se atreve a comprar propaganda en radio y televisión de manera, pues digamos, prohibida, pues, o sea, para favorecer a otro candidato, porque es detectado de manera inmediata. Claro, aquí podemos distinguir varios supuestos que pueden constituir fraudes a la ley. Por ejemplo, que no se pase, por ejemplo, spots o campañas publicitarias en específico, pero que sí, por ejemplo, se concedan o se den entrevistas o con apariencias de entrevistas, determinados espacios o tiempos de televisión en alguno de los programas de las televisoras correspondientes, de esos programas de revista matutinos que existe, en algún programa de entrevistas político, de corte político, en fin, en donde de alguna manera, con pretexto de la libertad de expresión, se pudiera establecer que el candidato o el partido político están utilizando de manera indebida la pauta. Eso en cualquier caso, si se llega a verificar, pues desde luego el Instituto Nacional Electoral, bueno, cualquier partido político, cualquier interesado podrá denunciar que ese espacio ha sido indebido, ha sido utilizado de manera indebida. Entonces, eso es muy importante, insisto, el control que tiene el instituto hoy en día, ¿no? Es muy férreo, es prácticamente muy eficaz. Entonces, en las dimensiones del acceso a la radio y la televisión, está el tema de la prerrogativa, se garantiza el acceso a tanto partidos políticos como a candidatos independientes, ¿no? Esta es una aportación de la reforma desde 2007, pero también confirmada en 2012 y en 2014, y como objeto de vigilancia y monitoreo, ¿no? Entonces, esta parte importantísima es la que les digo que el instituto lleva a cabo de manera muy celosa, digámoslo así, y pues prácticamente hoy en día lo que más existe en su caso, por ejemplo, son denuncias por uso indebido de la pauta, pero no por contrataciones indebidas de tiempo de radio y televisión. Claro que sí se puede hacer, pero insisto, las sanciones, además de ser absolutamente muy importantes, ya realmente no se dan porque, insisto, la capacidad que tiene el instituto hoy en día para monitorear es prácticamente pues plena, ¿no?
Les decía yo, a partir de la reforma de 2007, aquí está el artículo 41, apartado A de la Constitución, es la única facultada para administrar los tiempos. Es a partir de ahí, insisto, ella es la que va pautando y la que va generando los tiempos en radio y televisión. Entonces, aquí, ¿cuáles son los órganos que intervienen para efectos de la elaboración de la pauta? El Consejo General del INE, la Junta General Ejecutiva, a partir de las direcciones ejecutivas de prerrogativas y partidos políticos, el Comité de Radio y Televisión, desde luego la Comisión de Quejas y Denuncias, que es la que recibe las denuncias por el mal uso de las pautas, y en su caso también están involucrados los vocales ejecutivos de las juntas en los órganos desconcentrados locales o distritales, para verificar que tampoco haya violación a estos temas de la pauta, ¿no? ¿Cuáles son las reglas generales para el establecimiento de la pauta, no? Son muchísimas reglas que están previstas tanto en la ley como en el reglamento, y además han sido confirmadas por la jurisprudencia del Tribunal Electoral. El INE establecerá las pautas para la asignación de los mensajes y programas que tengan derecho a difundir, tanto durante los periodos que comprendan los procesos electorales como fuera de ellos, los partidos, candidatos y órganos electorales. Está previsto en el artículo 160.2 de la LEGIPE y en la jurisprudencia 23 desde 2009. En temas de cobertura informativa, es lo que les decía yo, que es muy importante también identificar cómo se da la cobertura informativa por parte de los medios, de las televisoras y las radiodifusoras, porque aquí es donde puede existir el mayor riesgo de violentar las reglas del uso indebido de la pauta. Previa consulta con las organizaciones que agrupan a los concesionarios de radio y televisión, eso se hace desde 2007, y a los profesionales de la comunicación, el Consejo General aprueba más tardar el 20 de agosto del año anterior al de la elección los lineamientos generales que, sin afectar la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas, ni pretendan regular dichas libertades, se recomienden a los noticieros respecto de la información y difusión de las actividades de pre-campaña y campaña a los partidos políticos y de los candidatos independientes. Este tipo de disposiciones, desde luego, a los comunicadores profesionales, a los que dan las noticias, a los que opinan en los programas, pues le sacan ronchas naturalmente, ¿no? Porque dicen que este tipo de reformas realmente cancela su libertad de expresión, y que quiénes son ellos para decirles lo que ellos tienen que decir o informar en sus programas. Ha sido una queja muy consistente, pero pues desde luego a eso se les contesta que no es una actitud arbitraria o digamos graciosa que el Instituto Nacional Electoral hoy en día asuma, sino que es producto de una obligación derivada de reglas constitucionales y legales establecidas al instituto en esta materia, ¿no? Entonces, ya les decía yo que el tiempo que se administra, ¿no? Los 48 minutos, la duración en la transmisión de los mensajes, no lo habíamos visto con precisión, lo habíamos mencionado, pero los periodos, de acuerdo al artículo 165, párrafo 2 y 166, deben de establecerse por una duración de 30 segundos, los periodos ordinarios, mientras que en periodo electoral podrán variar de entre 30 segundos, 1 minuto y 2 minutos, dependiendo el INE y dependiendo la voluntad de los partidos políticos, y todos los promocionales deberán sujetarte a estas unidades de medida. La transmisión de los mensajes, insisto, se distribuye en espacios de 12 hasta 3 minutos por cada hora de programación en un horario de 6 a 12 p.m. De hecho, si ustedes oyen la radio, son de estos todavía sujetos raros como yo que oyen la radio y oyen algún noticiero, algunos de los titulares de estos espacios de información dicen: ahora usted cierre los ojos, cierre los oídos, porque vienen 2 minutos de promocionales de radio y televisión que el instituto nos ensarta en cada proceso electoral. Pues sí, sí es estrictamente así, no, pero no, insisto, no por voluntad del instituto, sino por mandato de la
de este nuevo sistema de comunicación política que genera estas nuevas reglas desde el 2007, ¿no? Entonces, hay, dentro de las propias reglas existen también muchas condicionantes. Por ejemplo, si hay en proceso electoral, cuando una estación de radio o canal de televisión transmita menos horas de las comprendidas, entonces se utilizan 3 minutos por cada hora de transmisión. Y esos son los canales, por ejemplo, que establecen su programación, por ejemplo, a las 12 cierran, inician otra vez programación a las 6 o 7 de la mañana. Entonces ahí de 2 minutos se pasan a 3 minutos. Existe también tesis jurisprudencial de que el tiempo en radio y televisión que determinen las pautas respectivas no es acumulable. Esto quiere decir que si algún partido político, por alguna razón técnica de ellos, de que no generan los materiales a tiempo o no se pueden pasar por alguna circunstancia técnica atribuible a ellos, no se pueden acumular. Esto quiere decir, si te dejé de pasar un spot por alguna cuestión imputable a ti, no te los puedo acumular posteriormente. Y no se pueden transferir tiempo entre estaciones de radio y televisión, ni incluso entre tipos de campañas. Hay una serie de casos que han llegado ante el tribunal en donde se denuncia que la pauta está siendo utilizada de manera indebida y fue una práctica o ha sido una práctica muy común, por ejemplo, que a un partido político le interesa particularmente la elección en el Congreso del Estado. Entonces, los canales genéricos, entonces, donde debía pasarse una pauta del partido para efectos locales, se pasa una pauta federal. Entonces, dice el instituto, dice el tribunal, no podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque, insisto, entonces, cada partido político puede determinar la pauta que le corresponde y eso puede incidir en la materia de la equidad en la contienda. De esto es de lo que se trata, de que mediante estas reglas tan barrocas exista un control más o menos establecido de los tiempos de radio y televisión que se utilizan. Pero fíjense, ya prácticamente a poquito menos de una hora, a la mitad de esta sesión, les voy a decir un problema que ha ocurrido ahora recientemente. El problema, compañeras, compañeros, ya no está en el radio y televisión. ¿Dónde creen que está hoy en día el problema? ¿No? ¿Quién abrió su micrófono? En las redes sociales. Claro, Zaira Alelí, Hipólito López en las redes sociales. Hoy en día, ya, compañeras, compañeros, esto nos huele, pero auténticamente a la época del Mesozoico. O sea, esto ya se quedó auténticamente rebasado. Claro, se sigue ejecutando. Hoy en día toda la pauta de radio y televisión, ahí está, así va a estar y así se va a pautar. Ahora el problema es que las campañas y la propaganda se ha trasladado a otra parte y está en la parte de las redes sociales, que es, como lo hemos visto, es una red que sí puede controlarse más o menos. O sea, benditas redes sociales, claramente, y son benditas justamente por eso, porque hoy en día realmente sí se puede controlar, les vuelvo a decir, pero por ejemplo, el instituto no tiene manera, no tiene aparatos, no tiene monitores, no tiene software para controlar ese tipo de anuncios en las redes sociales. No lo puede tener, es muy complejo. La manera en que se da la información en las redes sociales hoy en día es prácticamente imposible de parar y de controlar y de identificar. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en el caso de la veda electoral? ¿Se acuerdan ustedes de dos casos emblemáticos de los influencers del Partido Verde? Sí, desde luego muy costoso, Jaime Mauricio. Pero en 2015 y en 2021 hubo dos campañas de publicidad que el instituto detectó a partir de quejas que se establecieron con base en el procedimiento especial sancionador, que fueron aquellas de donde contrataron primero en Facebook, fue en Twitter la primera vez, donde el Partido Verde contrató a 100 influencers más o menos,
influencers, actores de radio y televisión, en fin, personajes que digamos tenía cierta influencia en las redes sociales, y por vía de tuitazos el día de la jornada electoral, sí, puede ser que sí, ahí tienen, ahorita les voy a enseñar una sentencia que ahí es donde dice exactamente más o menos el tipo de los testigos que, bueno, de los tuitazos que se dio, pero sobre todo se identificaron por los hashtags que se generaron en estos tweets y además la temporalidad en que se generó, ¿no? Primero que nada fue en el tiempo de la veda electoral, en donde está prohibido absolutamente la compra, promoción, distribución, de hacer cualquier propaganda por cualquier partido político, por cualquier medio. En ese entonces, estas personas que decían, vamos con el verde sí cumple, inglés y computación para las personas, etcétera, 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 salieron estas personas a decir en la veda electoral que ellos estaban de acuerdo con el tema del Partido Verde. Y el Partido Verde, además que no era la primera vez que generaba alguna actitud, alguna actividad que fuera denunciada y luego sancionada conforme a la ley, pues llevó a cabo más bien llevó a cabo esta campaña, pues pensando que desde luego podían pararse en la libertad de expresión de los influencers o los actores, las actrices que se habían contratado para ese efecto. Entonces, lo que ocurrió fue denuncias de diversos partidos políticos, en donde después de diversas investigaciones se llevó a la conclusión de que, en efecto, el Verde había pagado dinero a estos personajes para generar una campaña prohibidísima por la ley. Les vuelvo a decir que esto estaba prohibido de manera tajante por parte, o sigue prohibido en la ley electoral, y entonces el Verde generó esa primera reacción, bueno, esa primera sanción en su contra, y luego pasó el 2018, ahí no hubo nada, pero en el 2021, cuando se renovaba la Cámara de Diputados, para empujar a esta elección intermedia, a la coalición de la que formaba parte, pues se aventó una segunda campaña en donde ahora la plataforma de redes sociales que se utilizó fue la de Instagram, que entiendo tiene mayores usuarios, mayor influencia en diversas capas. Y Bárbara de Regil y 110 más. Bárbara de Regil, el Negro Araiza por segunda vez, Galilea Mantijo, esta niña, que era, bueno, en fin, muchísimos, muchos. Unos que pueden, por ejemplo, a viejos como yo nos pueden parecer más identificables y a otros les pueden parecer, los más jóvenes identificaban. Claramente, las campañas del Partido Verde estaban orientadas a la población joven, naturalmente. Los Acapulco Shorts, dice Jaime Mauricio. Yo tuve la oportunidad de enterarme de ese programa porque lo veía mi hijo en algún momento dado. Bueno, yo no soy ningún puritano, se los juro por mi vida entera. Soy todo menos eso. No soy la gente más liberal del mundo, ya estoy viejo, no podría hacerlo, sería ridículo, pero les debo decir que ese programa sí, de verdad, yo ya no entiendo yo a las juventudes, yo ya no lo entiendo, pero bueno, en redes sociales, en todo eso, pasan una serie de cosas. De hecho, mi esposa, la mamá de mi hijo, decía, no es posible que puedas darle 5 minutos siquiera a esa porquería. Y bueno, la verdad es que yo sí me eché capítulos completos, morbosamente, para que se los digo que no. Pero bueno, ya resultó que eso es una cosa con una audiencia, ¿no? Que ningún noticiero de radio y televisión tiene, pero ni por mucho, ¿no? Entonces, por eso les digo, estas pautas de radio y televisión, estos meses, ya la gente no ve televisión. Incluso la gente de una edad, en mi opinión, que ya pues no la identificaría yo tanto con estos nuevos desarrollos de tecnologías de la información y comunicación, pero todo lo hace por vía de los aparatos inteligentes o por vía de las plataformas, ¿no? Hay gente que tiene ya en su televisión únicamente las plataformas de streaming y tiene YouTube y ya tiene manera de poner Twitter. O sea, es una cosa, y bueno, no se diga Instagram y TikTok, y hoy en día, pues esta plataforma, como ustedes saben, por cierto, paréntesis, el estado de Montana en Estados Unidos la acaba de prohibir en el estado, mediante una libertad legislativa que tienen
los estados en Estados Unidos de América. Ya en Montana, TikTok, no me pregunten cómo se puede hacer, pero tiene bloqueada la señal en Estados Unidos. Bueno, pues eso no ocurre en nuestros países, ¿no? Y no ocurre en la gran parte del mundo. Entonces, la penetración que tienen estos medios de comunicación, pues ahí sí que es imposible de generar el control. Todavía las pautas de radio y televisión es un espacio perfectamente identificado y controlado por el Estado. El Estado sabe, perdón, cuántas antenas, cuántas repetidoras, cuántos canales, la concesión de un determinado, hay a ver, platiquemos, Jaime Mauricio, platícamelo, abre tu micrófono y platícamelo para que... Sí, perdón, es que un poco la conexión, no sé si llega un poco desfasado. En Oye, otras redes habíamos hablado de caso. Se oye bien. Plataforma de... qué buena onda. La candidata me parece a la gobernatura de Aguascalientes, creo que ganó, me parece que es Tere Jiménez. No sé si fue a través de un PES, pero mientras la plataforma de streaming se estrenó una película donde ella salía haciendo campaña, ¿no? Entonces, veo que los partidos, o no sé si los candidatos, tratan de buscarle, pues, el vacío legal. Yo sí lo veo porque como es imposible regular las redes sociales, me queda claro que en radio y en televisión, pues, está bastante limitado, ¿no? Pero redes es imposible de regular desde mi punto. Entonces, como que buscan el vacío y, pues, está haciendo pues, propaganda directamente a través de una película de streaming, ¿no? Creo que allá la oposición o los partidos que están pendientes son los que activan esos mecanismos, ¿no? Porque eso creo que hasta el INE le hubiera pasado desapercibido. No me lo imagino viendo cada película de Netflix o plataforma para ver cuándo se está rompiendo pues la veda electoral. Es cuanto de mi comentario. Gracias, Jaime. Sí, tú eres entonces el de Mérida, ya te identifiqué, ¿verdad? Saludaste desde la Blanca Mérida. Oye, bueno, sí, desde luego, ese es parte del problema. Desconozco el asunto, ¿para qué te miento? No dudo que lo exista, no, la verdad es que no lo tengo en el radar y creo que es lo suficientemente importante como para que lo tuviera yo. Lo voy a investigar, te lo ofrezco, pero y mañana doy cuenta de ello. No sé si tanto así llegó, pero claro, hoy en día, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Pues están ciertos ámbitos de regulación y de prohibición, y entonces, ¿qué es lo que buscan los partidos políticos y los candidatos? Pues derramarse por otros lados para que no los puedan contener, porque la materia política electoral es una materia por esencia dinámica. La regulación político-electoral que tenemos en nuestro país, lo hemos platicado. Mira, pues ahí está el link. Ahorita vemos la noticia, Jaime. Ahorita las comparto, ¿vale? Para ver, porque es la primera vez que lo tenía yo en el radar esto. Entonces, lo que tienen este tipo de reglamentaciones es de quedarse pronto obsoletas, ¿no? Y perdón, pero hay muchas cosas que envejecen de un día a otro, pero incluso envejecen muy mal, ¿no? Estas reglamentaciones ya de radio y televisión, con el detalle con el que están especificadas, pues desde luego que, claro, han mostrado su eficacia y claro, hoy en día se ve perfectamente cumplido, a pesar de la posible reticencia que pudiéramos encontrar. Y claro, puede haber alguna que otra violación, no tengo dudas de eso. Vamos, pero son excepciones que confirman la regla generalizada de que las reglas o sea, se cumplen en lo general, ¿no? Y por ese lado no se genera el vacío. Insisto, hoy en día la problemática es que las campañas y los espacios de expresión política se han trasladado a otros lados. Les vuelvo a decir, hoy en día ya creo que la final de ayer, estaba yo leyendo en la mañana que el rating de la final de fútbol ayer de las Chivas contra los Tigres fue de 7 millones de gentes, de una población en bruto que puede ver la tele de 100 millones. Es un rating del 7%, una final de fútbol, más allá de al que le apasione y al que crea. O sea, de una cosa tan aburrida como eso, pero tan recurrida como eso, únicamente logra ese grado de rating. Los ratings anteriores ya de los horarios prime de la televisión, de las 10:30, además, incluso dentro de la misma televisión comercial. Hoy en día tenemos los canales de cobertura nacional y todo, pero sí es cierto, ese estudio ya está perfectamente actualizado, que ya el 70% de la población tiene un sistema alterno de radio y televisión. O sea, quiere decir que sí recibe los canales nacionales o sí los puede ver, pero ve una gama
de 100 o cientos más de canales, en donde en esos canales se puede, por ejemplo, generar pauta o se puede tener, perdón, posibles audiencias receptivas para identificar o poder ver este tipo de propagandas. Pero les vuelvo a decir, aún así, hoy en día, insisto, la gente ha cambiado sus hábitos y hoy en día la información que se da en redes sociales, la propaganda, la comunicación política que se da en redes sociales, es auténticamente el quid de las elecciones. Y hoy en día, ¿cómo se puede regular eso? No, simple y sencillamente no se puede regular. Veamos, ¿qué pasó en el caso del Verde? Pues se activó la denuncia, se activó la investigación, por esa denuncia y por esa investigación que más o menos tenía unos contornos delimitados, digámoslo así, fue en un periodo determinado, fueron diversas personas, empezaron con 11 y poco a poco a través de la investigación se pudo detectar que llegaron hasta 100. A partir de otras denuncias que otros partidos políticos habían advertido, se llegó ya al universo más o menos de más de 100 influencers y personajes públicos, y así se fue generando una investigación que 2 años después, o 1 año y pico después, casi 1 año y medio después, derivó en una sanción para el partido político, una sanción importante, ¿no? ¿Por qué? Porque había hecho una campaña de publicidad, o sea, de propaganda prohibida, perfectamente demostrable, identificable. Y luego pasó lo mismo en el 21, ¿no? Pero eso, como les digo, se activa a partir de las denuncias de quien está más o menos en el mismo tema o le aparece, ¿no? Por ejemplo, pues aquí uno activa las redes sociales y si le pica uno la red social y empieza a scrollear, como le llaman ahora, depende de la red social, pues se va encontrando cosas, ¿no? Siga o no siga a los personajes. Entonces, hoy en día se ha vuelto mucho más libre este acceso a la información y entonces, pues ahí es donde se pueden encontrar, pues, testigos, testimonios de ciertos temas. Pero quien sepa manejar bien las redes sabe que se pueden pasar, se pueden ¿cómo se dice? Hacer presentes por un determinado momento, pero luego se bajan las publicaciones. Y puede ser que no quede ni siquiera un testigo si nadie lo grabó, lo advirtió, etcétera, etcétera. O sea, se genera una complejidad técnica muy importante que fue la que más o menos enfrentó la reforma de 2007 en este nuevo modelo de comunicación política. Entonces, por eso les digo que todas estas reglas que desde luego sirven, estamos estudiando, no es que no sirvan, claro que sirven, están vigentes y son aplicables. No, lo que quiero más o menos magnificar o dimensionar es qué tanto hoy en día esto es un problema. Hoy en día es un gran problema, eso sí, la propaganda gubernamental o personalizada que pasa en radio y televisión. Me voy a quedar en nuestro tema de radio y televisión. No me voy a olvidar de las redes para no salirme por la tangente ni por la fácil. Vamos a ver, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, los noticiarios del gobierno o que tienen los canales del gobierno, que como ustedes saben son varios, que son de cobertura nacional, que aunque nadie los vea, pues son canales de televisión abierta. Estoy hablando de los canales 11, del 22, de las televisiones locales de cada estado, de la Ciudad de México, Televisión Mexiquense, el Canal X de Veracruz, ¿sí me estoy explicando? Ese tipo de canales, por ejemplo, genera permanentemente hoy en día, y es donde estamos viendo algún perfil de impugnaciones, genera mucha información relacionada con los precandidatos a la presidencia de la República o en su caso del partido en el poder hacia las entidades en donde se pasan estos temas de televisión abierta. Entonces, ese tipo de cuestión está siendo vigilada, está siendo denunciada y está siendo sancionada por parte del Instituto Nacional Electoral, porque les vuelvo a decir, porque esas son pautas de televisión incluso oficiales, que son muy fáciles de identificar, ¿no? Esas pautas también, las de los canales oficiales, tienen que ser pautas para efectos de pasar como propaganda político-electoral autorizadas por el Instituto Nacional Electoral. Ahora, ¿qué pasa cuando en términos de información noticiosa
se pasan, por ejemplo, las mañaneras del presidente o las actividades del secretario de Gobernación o de tal o cual funcionario público, pues desde luego que hay que identificar muy bien realmente la intención, el tipo de noticia que se está pasando, porque al final del camino eso puede ser considerado plena y llanamente como propaganda gubernamental, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo advirtamos porque, en efecto, ahí es donde se están generando muchas denuncias de mal uso de la pauta en esta materia. Los concesionarios de radio y televisión no pueden alterar las pautas, no pueden exigir requisitos técnicos adicionales a los aprobados por el comité. Ese también fue una lucha importantísima. ¿Saben qué decían las televisoras para no cumplir con las pautas establecidas por el INE? No, es que técnicamente tú no sabes cuáles son mis requerimientos, que son temas técnicos, me los ahorro porque ni siquiera los voy a decir bien, pero no está dentro del tema de no se puede hacer porque este canal o esta señal está radiodifundida y entonces yo no puedo alterarla, yo no puedo pasar este tema, en fin, muchas cuestiones que fueron objeto de litigio ante el tribunal y que el tribunal, perdón, ha ido consistentemente estableciendo criterios en ese sentido, en esa materia. Les debo decir que de los asuntos técnicos más complejos que el tribunal ha podido ver ha sido las denuncias sobre este uso indebido de la pauta, en donde tiene que llamar a cuentas, desde luego, primero al INE para ver la pauta, a la televisora para ver la pauta, y tiene que comparar los testigos específicos de cada uno de ellos que se tiene, quiero llevar al tema de... Lo que pasa es que estas reglas además se van haciendo cada vez más complejas. Mañana pretendo establecérselas en términos muy generales, bueno, ya más concretos para que lo vayan viendo. Nada más quiero, no, déjenme verlo porque esto de aquí. Es que aquí hay un paso de proceso, más que no recuerdo dónde lo dejé. Aquí está, mira. Administrar los tiempos delectados significa pautar, recibir y calificar los materiales y enviar los materiales a la televisora. Hoy en día creo que todo se hace incluso de manera digital, ¿eh? Ya todo eso se hace, ya no hay cassettes, ya no hay realmente discos duros, etcétera, etcétera. Todo está incluso creo que en la nube. Cada televisora tiene sistemas de nube en donde se pueden administrar y mandar este tipo de cuestiones. Entonces, lo que hace en administrar los tiempos del Estado, el instituto, es detectar los promocionales, grabar las transmisiones, almacenar las grabaciones y testigos mediante estos sistemas complejos de software, ¿no? Y a partir de ahí generar los informes correspondientes de si determinada pauta está siendo cumplida o no. Esto es muy importante que se los indique yo a ustedes, el instituto tiene que generar informes de cumplimiento de la pauta, independientemente de que haya quejas o no por parte de los partidos políticos. Esta es una especie como de verificación de oficio que tiene que hacer el instituto, pues, para efectos de que cumplan tanto las radiodifusoras como los partidos políticos, etcétera, con estas transmisiones. Entonces, una vez que el comité aprueba las pautas de transmisión correspondientes, la información se pasa a la dirección ejecutiva para que sea del conocimiento de los partidos políticos. Desde luego, estos acuerdos pueden ser impugnados por los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General y, como les decía yo, dispondrá en forma directa de los medios necesarios para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión que apruebe, así como de las normas aplicables respecto de la propaganda electoral que se difunda. Entonces, fíjense, para la transmisión y entrega de los materiales, ¿no? Durante los periodos
en época de periodos ordinarios, esto es que no están en proceso electoral, las órdenes de transmisión y materiales serán entregados o puestos a disposición de los concesionarios 5 días hábiles previos al inicio para que los tengan perfectamente disponibles y sean acomodados en el lugar que les corresponde. Desde el inicio de la precampaña hasta la jornada electoral, las órdenes de transmisión bajan y tienen que ser, deben de estar con un plazo no mayor a 3 días previos al inicio de su transmisión, pues por efectos, desde luego, del dinamismo, porque para eso no hay límite del tipo de promocionales, la cantidad de promocionales que emitan los partidos políticos puede ser ilimitado, o sea, no hay necesidad. Entonces, los partidos políticos, depende del partido político, las necesidades de comunicación que ellos adviertan, van presentando permanentemente cambios y actualizaciones a sus materiales de grabación. Entonces, pero esos son revisados por parte de del Comité de Radio y Televisión, y entonces tienen que cumplir con las especificaciones técnicas, con su duración, etcétera, etcétera, para que en su caso, si tiene algún tipo de cuestión a arreglar o a perfeccionar, se tiene que poner a su disposición para que lo hagan, lo corrijan en cuanto a su duración, en cuanto a su contenido, etcétera, etcétera. El tema de los candidatos independientes es prácticamente similar, nada más que en el caso de procesos electorales se les entregan también a los soples, y los concesionarios, desde luego, tienen que entregar, deben de respetar esta pauta de transmisión. Entonces, aquí es donde están los temas estos que les decía yo. La multiprogramación. Cuando los concesionarios cuenten con la autorización para transmitir en la modalidad de multiprogramación, la pauta que genere el instituto para el canal principal se deberá aplicar en uno de los canales de programación autorizado y deberán cumplir con los tiempos del Estado en los términos de la ley. Es como les decía yo, si un canal específico de una televisora particular, por ejemplo, de cobertura nacional, tiene capacidad de ser reproducido, por ejemplo, por concesionarias de cable o de televisión restringida, ese canal se tiene que seguir respetando su pauta específica y no podrá ser modificada por las concesionarias o las retransmisoras de cable. Y la reprogramación, cuando los concesionarios adviertan que no han transmitido los promocionales conforme a las pautas ordenadas por el instituto, ¿por qué? Pues porque haya una indebida manipulación de la pauta, ya sea por parte de sus propios técnicos o por parte de concesionarios a su vez o otros concesionarios de televisión restringida, pueden reprogramar voluntariamente el mismo día a la semana siguiente, respetando siempre el orden de transmisión de la pauta. Y así es como se construye. Eso es lo que les quería yo decir, de cómo se construye una pauta, ¿no? Porque tampoco es que los partidos políticos puedan decir, yo quiero que se me pase. Decíamos que la publicidad sí, pero en el caso de la transmisión de las pautas de publicidad, los partidos políticos tienen la administración de un tiempo en específico o tienen el derecho a un tiempo en específico, ya lo veríamos, 30% igualitario, dividido entre todos los contendientes, partidos políticos y candidatos independientes, pero hay un 70% que va directamente relacionado con la fuerza electoral. Entonces, en esta construcción de la pauta, el orden de aparición de los partidos a lo largo de los promocionales o cómo se acomodan los promocionales se sortea en el primer día. El mismo orden se reproduce en los siguientes días, recorriendo el impacto a lo largo de las 18 horas, para que de este modo todos los partidos políticos puedan aparecer en todos los horarios, lo cual genera, como si es que se puede advertir, que se tratan de cumplir un montón de parámetros para que ningún partido político quede en desventaja, por ejemplo, del horario en que se pasa su pauta publicitaria. Entonces, por eso es muy común que, insisto, en un canal de televisión, cuando arranca la retahíla de promocionales, vean distintos promocionales de distintos partidos políticos. Ahora, si ustedes van avanzando en esa hora de programación y les pasan el siguiente, van a ver que los promocionales de los partidos políticos van cambiando. Y a lo mejor algunos se repite, pero esa es por o dos, pero esa es por la cantidad de promocionales que tiene un partido político en exceso respecto de los otros. O sea, lo que está claro es que al final del camino,
nuestro sistema de atribución de prerrogativas, de financiamiento público, o sea, de estos derechos a los partidos políticos, no se hace de forma igualitaria, se hace de forma proporcional un poco a la antigüedad y a la fuerza electoral de cada partido político. Entonces, en el ciclo de un promocional, fíjense, se recibe el material por parte de los partidos políticos, aquí estaba todavía la forma, hoy en día creo que hay archivos zip en donde se envían, así como en WhatsApp, ustedes se mandan archivos de texto, Word, PDFs, XML, etcétera. Hay una calificación técnica, se genera una huella acústica, es una huella acústica que se le llama así tanto a radio como a televisión, se envía a los medios, se transmiten, luego se detectan a partir de esa huella acústica. Esto es un poco cómo funcionan estos programas de detección o monitoreo. Y posteriormente esto se hace en un reporte mensual, semanal, diario, que es el que permite que luego la Comisión de Radio y Televisión del Instituto pueda verificar que la pauta en radio y televisión ha sido debidamente cumplida. A ver, vamos a ver la noticia, a ver qué nos ponía, déjenme ver, a ver aquí, la noticia que nos ponía Jaime Mauricio, a ver, dice aquí, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordena a Netflix bajar película Se Busca Papá hasta que se edite aparición de candidata Teresa Jiménez del PAN. Hasta que se edite aparición de candidata Teresa Jiménez. El Tribunal Electoral, fíjense, es del 17 de abril de 2021, en el contexto del proceso electoral de Aguascalientes. Y dice, el tribunal determinó que a la también candidata a diputada federal por el PAN incurrió promoción personalizada por su aparición en dicha política. Ordenó a Netflix bajar de sus plataformas la película Se Busca Papá hasta que se editen los segundos en los que aparece, a partir de la hora con 28, la presidenta municipal de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, instrucción que la plataforma no ha acatado. Me están siguiendo, ¿verdad? Para que vean esto, que esto verdaderamente yo no lo tenía en mi radar, se los confieso. Dice que el tribunal determinó que la también candidata a diputada federal por el PAN incurrió en promoción personalizada por su aparición en dicha película, ya que de acuerdo con el tribunal no cuidó la mesura al grabar la escena, pues las personas del servicio público no deben aprovechar las oportunidades que con motivo de su encargo puedan estar a su alcance para posicionarse ante la ciudadanía para que quebranten la equidad. María Teresa Jiménez Esquivel pidió licencia a su cargo como presidenta municipal para ser candidata a una diputación federal plurinominal por el Partido Acción Nacional, Por mayoría de votos se ordenó a las productoras Pocket Picture y Plus Films y a las empresas que correspondan para que editen, sustituyen o eliminan los segundos en los que aparece la presidencia municipal, porque su aparición vulnera el principio de equidad en la contienda por la sobreexposición de su imagen. El magistrado presidente Rubén Jesús Lara Patrón, el único que votó en contra, dijo que a su consideración no se destacaban aspectos positivos o cualidades de la presidencia municipal, de la presidenta municipal, o que su nombre o imagen se asociara con algún elemento político electoral que la colocara en una posición de ventaja respecto de las personas contendientes en el actual proceso electoral. Híjoles, ya me dejaste tarea, Jaime Mauricio, porque voy a tener que echarme un clavado a ver de qué medio de impugnación se trató y ver la sentencia. En efecto, sí me parece un tanto cuanto inusitado y exagerado, no, la verdad no lo tenía registrado, pero bueno, para que vean cómo, en efecto, cómo los partidos políticos o cómo, pues sí, los adversarios de determinado partido político candidato pueden detectar que hay una indebida aparición o promoción de las personas, en este caso, en una película de Netflix que está
en una plataforma de streaming. La verdad es que me cuesta trabajo entender incluso cómo esto incluso puede proceder o puede ser calificado como propaganda, pero bueno, habría que ver las condiciones de la sentencia para ver, bueno, las consideraciones de la sentencia para ver qué fue lo que se sancionó y qué fue lo que se denunció. Entonces, en términos generales, estas son un poco las grandes premisas sobre lo que se constituye este supuesto de indebida utilización de la pauta en radio y televisión. Mañana trataré con mayor precisión ya cómo estas reglas se van aterrizando y cómo van cambiando dependiendo a si es una elección federal, si es una elección local, si son elecciones concurrentes, cuáles son las reglas de espacio de promoción. Pero como les decía yo, son auténticamente reglas muy técnicas, es muy complicado el poderse, por ejemplo, aprender exactamente cómo son cómo esto en la práctica se ve previsto, se ve administrado, pero desde luego, pues es un poco, pinta más o menos de manera gráfica la complejidad en la que hemos establecido este tipo de controles para que los partidos políticos no violen la equidad en la contienda y desde luego, pues eso por lo que hace a la radio y televisión. Sin embargo, como les decía yo, existen varias áreas oscuras de la materia, como son las redes sociales, como son estas plataformas de streaming, en donde pues es muy complicado auténticamente ejercer un control en esta materia de tener propaganda que no está prohibida, perdón, que está prohibida por su contenido, porque está promocionando de manera indebida un funcionario de gobierno, porque se están utilizando recursos públicos o porque se está pasando en un periodo que está prohibido en teoría por la ley, como es en el que estamos ahora nosotros pasando, que es el de las precampañas, actos anticipados de precampaña y de campaña, que hoy en día, de acuerdo a la ley vigente, estamos en una periodicidad en la que no se puede hacer ningún acto anticipado de precampaña o de campaña. Con esto la dejaría por ahí, por esta primera sesión. No sé si alguien quiera hacer algún comentario, alguna aclaración, alguna pregunta, alguna aportación, así como la que nos hizo muy amablemente Jaime Maurici, que de verdad me pone a investigarles. Espero mañana tenerles una respuesta, haber identificado este caso y poder platicarlo mañana, a ver cuáles fueron las condiciones de esto, porque la verdad es que sí, es un tema que no tenía yo identificado y que, bueno, salió en redes nacionales y desde hace un tiempo. ¿Será que estaba yo en ese entonces más ocupado litigando otros asuntos y no viendo específicamente lo que pasaba en el fenómeno electoral? Entonces, si nadie toma la palabra, nos veríamos mañana entonces, compañeras, compañeros. ¿Sale? Les agradezco muchísimo, como siempre, su atención, su paciencia. Gracias a ustedes. Y bueno, pues ahora sí que mañana trataré, insisto, de hacer lo menos complejo este tema. Es un tema árido y complicado, pero bueno, pues lo importante es que vean más o menos cómo funciona de manera gráfica. Y bueno, pues no se preocupen porque seguramente en sus evaluaciones vendrán más o menos esas consideraciones generales del número de minutos totales, etcétera, que creo que es lo más importante que tiene que tener conciencia de más o menos cómo se transmite en la práctica y cuáles son los problemas prácticos que se pueden dar. Muchísimas gracias por su atención. Mañana nos vemos. Gracias a todas y a todos. Gracias. Buen día.